Perfecto. Bueno, pues voy durante los próximos 15 minutos, de una manera breve, pues voy a hablar sobre alimentación, libertad y enfocado en bebidas refrescantes. Esto que está en pantalla es un anuncio publicitario del gobierno, de un gobierno que se supone serio, de un gobierno que debería de tratar a los ciudadanos como adultos, pues dando información veraz, ponderada y sin crear alarmismos. Y bueno, pues esto de que el azúcar mata, pero más mata la ignorancia y el populismo. Porque este anuncio a mí me sugiere dos cosas. O que el Ministerio de Consumo está regido por memos integrales, que no se estudian los temas y que hacen campañas creyendo que son más activistas que ministros o que directores generales, o que el Ministerio de Consumo está regido también por memos que creen que de verdad el azúcar mata. Y si en vez de hacer algo como correspondería a gente que tiene en estos momentos pues el poder, como es un gobierno, pues se limitan a hacer anuncios para salvar a la población. Entonces esto realmente es como una estupidez, porque si el azúcar es malo, si realmente mata, que se prohíba en origen. Es decir, no basta con lanzar una campaña desde el Ministerio de Consumo diciendo eso, que el azúcar mata, ni otra desde la AESAN diciendo azúcar te dejo. Si realmente mata, deberían de arrancar las plantaciones en estos momentos de remolacha azucarera como si fueran de hachís o de opio, o bombardearlas con napalm. También habría que perseguir a quienes lo cultivan, lo refinan y producen, y también encarcelar, ¿por qué no?, a los que venden el azúcar. Y también esos sobrecitos que están ahí en los bares, que nos ponen al lado del café, pues deberían de alguna manera de ser tratados como si fueran papelinas de heroína. Esto es lo que correspondería realmente si un ministerio está diciendo algo tan grave como lo que ha comentado. Y si además, si el azúcar es malo, pues lo será en todas sus formas. No solamente en bebidas refrescantes y en estas cosas, pues lo será también en las yemas de Santa Teresa, en el turrón de Gijona, en la horchata valenciana o en las torrijas. Porque es muy importante saber que nuestro cuerpo no distingue si la molécula de sacarosa que ingiere, que es la mezcla de glucosa y de fructosa, que le ha entrado en ese momento, venía o de la miel, o del plátano, de la rosquilla o de la Coca-Cola que se acaba de tomar. El cuerpo no lo distingue, esa molécula. Todas las instituciones serias y no payasas, pues bueno, hablan de tener una ingesta de azúcar razonable. Lo sitúan por debajo del 10% de las calorías de la dieta. Luego, una vez más, nuestro gobierno, en vez de entender que no hay productos buenos ni malos, sino dietas adecuadas o no, pues bueno, pues tiende a demonizar a un ingrediente en concreto. Y lógicamente, es decir, el abuso de cualquier ingrediente pues es peligroso. Si una persona desayunara, comiera, merendara y cenara solo garbanzos, pues llegaría un momento en que podría en peligro su vida. La realidad legislativa de este gobierno de indocumentados pues demuestra que lo del azúcar realmente les importa poco, porque es solamente una excusa para ocultar sus verdaderas intenciones, que son básicamente dos: controlar la vida de las personas y meter la mano en el bolsillo de los consumidores pues a través de impuestos. Lo de controlar nuestras vidas es el sueño húmedo de todo izquierdista. Es decir, no solo nos dicen a todos, a todas y a todes cómo debemos de hablar, no solo nos dicen a qué hora hemos de poner la lavadora y a qué hora hemos de planchar, sino que ahora también pretenden decirnos qué es lo que hemos de comer y beber, pues para ser unos buenos socialistas y, en definitiva, para abrazar el populismo alimentario que están preconizando. Respecto al tema de apropiarse del dinero de determinadas compañías, de determinados sectores, pues bueno, esto es clarísimo. Es decir, el impuesto contra las bebidas refrescantes, que se puso en su caso en Cataluña, y ahora el incremento que se está haciendo del IVA, se justifica en el azúcar. Pero es que es un tema curioso, porque esto es arbitrario, discriminatorio y abusivo, porque no solamente va contra el azúcar, con las bebidas azucaradas, sino también va
contra las bebidas no azucaradas. Es decir, si el azúcar es el problema porque el azúcar mata y resulta que el azúcar es sustituido por edulcorantes de nueva generación, pues bueno, pues ahí también en estos momentos pues se les pone un impuesto, se les sube también el IVA. Desde hace ya muchísimo tiempo, porque ahí hay un factor ideológico contra determinadas multinacionales, concretamente en bebidas refrescantes, pues son multinacionales norteamericanas, tanto lo que es de Coca-Cola Company como es PepsiCo, como anglosajonas, bueno, como era en su momento Cadbury Schweppes, que es Suntory. Es decir, son multinacionales pues muy atacables por parte de determinadas ideologías. Lo mismo cuando antes se han referido al tema de comida basura, pues también en estos momentos siempre está en el imaginario de determinadas multinacionales. Pero todo ese ataque contra bebidas refrescantes pues se va produciendo desde hace muchísimos años. Y yo quería poner un ejemplo de lo que existe en estos momentos muchas veces en la mente de los consumidores. Si nosotros definimos como sano 3 elementos, por ejemplo, el yogur natural, blanco, la leche entera y el agua, si estos 3 elementos pudiéramos en la mente de las personas, pues son elementos sanos, aunque podría ser discutible el tema de los lácteos por el tema de la grasa animal o por el tema de la lactosa. Si estos 3 elementos, el agua, la leche entera y el yogur natural, le pusiéramos la misma cantidad de azúcar a cada uno de ellos y saborizante, 2 de ellos en el imaginario popular probablemente permanecerían siendo productos sanos. El yogur se convertiría en yogur de sabores y la leche se convertiría en batido. Pero el agua se convertiría en refresco y eso es insano, por alguna razón que han estado tratando de meternos en la cabeza. Lo curioso es que el gravar no solo lo que tiene azúcar, sino lo que no tiene azúcar, es, como decía antes, absolutamente discriminatorio. Yo he estado, como antes se han comentado en la introducción, durante un periodo breve pero intenso como miembro del Parlamento Español. Pero antes, durante 30 y tantos años, he estado de presidente de Coca-Cola en España, aparte de coger luego una responsabilidad en Atlanta, y he tenido relaciones con un montón de ministros de Sanidad y Consumo, cuando antes era Sanidad y Consumo el mismo ministerio. Y nunca absolutamente en la vida, y no exagero, he lidiado con gente más incompetente que los que en la actualidad están en el Ministerio de Consumo. Esta gente yo creo que no entiende lo que es ser ministro de todos los españoles y mantener pues, un mínimo de decoro y de higiene institucional, porque es muy importante despiojarse de prejuicios asamblearios. Como ha comentado el ponente anterior, por primera vez yo he escuchado a un ministro referirse a determinados alimentos como comida basura. Y bueno, esto es algo tremendo. Un ministro que acepte que existe, un ministro de Consumo que acepte que existe comida basura, debería de dimitir. Porque, de nuevo, si algo es basura, debería de estar prohibido su consumo. Y si no es basura, lo que debería de hacer es ser mucho más respetuoso con la industria agroalimentaria. Porque, ¿cómo la define? Generalmente siempre vuelve al imaginario cuando se está hablando de comida basura, es comida rápida, que no es ni siquiera comida rápida, son restaurantes de servicio rápido. Pero por poner un ejemplo de una multinacional norteamericana como McDonald's, ¿sabe en estos momentos el ministro qué tipo de carne es la que utiliza McDonald's en sus hamburguesas? Porque probablemente se sorprendería de la calidad de la carne de ternera que utiliza McDonald's en sus hamburguesas, que además es absolutamente trazable. ¿Y ha hecho alguna comparativa por poner un ejemplo, el mismo ejemplo, de una hamburguesa de McDonald's con lo que podría ser pues, algún tipo de alternativa cárnica, como el Chopped o como alguna carne mecha, que recientemente hubo algún que otro escándalo? Luego, ¿es realmente basura aquello a lo que se refiere? Es decir, cuando un político,
consciente o inconscientemente asume un lenguaje despectivo hacia determinados productos, está permitiendo que recíprocamente también se pueda utilizar un lenguaje despectivo hacia él y poderle llamar también político basura. Voy a compartir algún que otro dato antes de terminar, que son interesantes cuando estamos hablando de los impuestos centrados específicamente en bebidas refrescantes. Aquí tenemos un dato, y estoy señalando aquí con el puntero, de los refrescos con azúcar y refrescos sin azúcar, pero refrescos con azúcar, cuando los consumen la población. Y hay gente que el 51,3 nunca y menos de una vez por semana el 33,4. Por lo cual, consumo de refrescos con azúcar nunca o menos de una vez por semana son consumidos o no consumidos por el 84,7% de la población. Pero más interesante es este estudio de la OMS, de WHO, de la World Health Organization, sobre la obesidad infantil. Y los datos del periodo 2015-2017 que presentan son los siguientes. Aquí tenemos la prevalencia de sobrepeso, incluyendo obesidad, en niños y niñas entre 7 y 9 años. Voy a hacer un poquito de zoom para que veáis que España, según este estudio de la OMS, es el país, después de Chipre, con mayor prevalencia, por encima de Grecia y de Italia, para niños y niñas, entre 7 y 9 años. Pero curioso ver este otro dato del mismo estudio de la OMS. Paramos el vídeo para recordarte que el Instituto Juan de Mariana no recibe ni subvenciones públicas ni dinero de partidos políticos. Se financia gracias a las donaciones privadas de personas que, como tú, creen las ideas de la libertad. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro de nuestro canal de YouTube. Para ello, deberás pinchar en el menú Hazte miembro en la web o en el botón Unirme en YouTube. Muchas gracias y te dejamos con la conferencia. Aquí tenéis con la barra azul oscurita la frecuencia de consumo de niños entre 6 y 9 años de consumo de bebidas refrescantes. Y veis en la barra oscura esta frecuencia, que el país que menor frecuencia tiene es España. Es este pequeño trocito. Y los que nunca o menos de una vez por semana lo toman es España, donde tenemos menos consumidores en esa franja de edad. Luego, curioso que en el país donde menos bebidas refrescantes se están tomando en esas edades de población es el que mayor obesidad y sobrepeso existe. Por lo cual, la verdad, habría que pensar si poner impuestos en bebidas refrescantes o qué otras causas, porque son causas multifactoriales las que suceden. La obesidad es un problema global y en el caso concreto de España, simplemente dar dos cifras que pueden ser muy interesantes. La ingesta de calorías en España ha disminuido desde los años 60 en un 8,4%. Se consumen, el último dato que es de los años, concretamente 1964, a día de hoy, comparado con 1964, estamos consumiendo un 8,4% menos de calorías. Sin embargo, lo que sí ha crecido es el sedentarismo. El porcentaje de población adulta que pasa sentada la mayor parte del tiempo ha aumentado un 11,2%. Realmente esto es lo que desequilibra la ecuación. Pero por otro lado, dentro de los ámbitos alimenticios, las bebidas refrescantes en la población infantil no son, por supuesto, un problema. Simplemente, y a continuación viene una persona de Chile, pero quería poner este caso de Chile porque hay muchísima confusión dentro de los ciudadanos. En Chile, en mayo del 2016, el gobierno decidió colocar estos simbolitos en todos los productos que alguien podía encontrar en un supermercado. Un símbolo negro si eres alto en azúcares, otro si eres alto en grasas saturadas, otro si eres alto en calorías y otro si eres alto en sales, en sodio concretamente.
De la noche a la mañana, los consumidores, cuando entraron en los supermercados, se encontraron que todos los productos que habitualmente consumían tenían alguno o varios de estos circulitos. Nos encontramos que productos supuestamente muy saludables para los consumidores, aquí tengo un ejemplo de galleta de arroz con quinea endulzada con stevia y 0% azúcar, pues tenía este sellito de alto en calorías. Sorpresa para quienes lo estaban consumiendo. En el caso de las bebidas refrescantes, estas tres tenían uno de alto en azúcares: Coca-Cola, Sprite y Fanta. Uno solo. Y estos son el lineal de bebidas refrescantes. Todas estas bebidas refrescantes que veis que son de la marca Coca-Cola no tenían nada, ninguno de esos sellitos. Solamente las tres: Coca-Cola original, Fanta original y Sprite original. Las demás no tenían ni un solo sellito. Sin embargo, productos aparentemente y en el imaginario de la gente, pues como muy sanos, aparecían o con 2 o con 1. Curioso que, al igual que cuando todo el escándalo de Lehman Brothers y cómo se colocaban nombres muy atrayentes a determinados productos, en el sector alimentario también ha sucedido eso. Y nos encontramos, por ejemplo, que este envase donde tienes esto de Diet Nature, sin azúcares, tienes fuente de fibra, es decir, un montón de elementos como muy atrayentes, y sin embargo aparecieron 2 sellitos. Y estos productos concretamente, que se llamaban Soda Light y Agua Light, tuvieron que cambiar el nombre a Soda Line y Agua Line porque efectivamente resultaban, no sé si se ven bien los sellitos, pero tenían varios. Algunos hasta 3 sellitos y algunos hasta 4. Realmente lo importante es que haya información y no haya ideología. Y, lógicamente, cuando se están tomando decisiones, efectivamente, si la sal es malo, pues lo será en todos los productos, incluido a lo mejor el jamón. Lo que no se puede es decir, bueno, vamos a ser serios, vamos a ser técnicos y de repente decir, ay, sí, pero es que lo que sale no nos gusta lo que sale. Bueno, pues la realidad es que hay que tener menos prejuicios y más rigor en todo. Por último, termino ya con este chart, es que vale que te roben, vale que injustamente te signifiquen, que te demonicen, que te quieran coger y hacer pagar más impuestos por tus productos simplemente por un tema de prejuicios, por un tema de resentimiento o por un tema ideológico. Pero si te roban, por lo menos, que no mientan sobre tu producto y que en todo caso, ya que te están quitando más dinero injustamente, que no te denosten y que por lo menos te hagan una estatua y te den las gracias por el dinero que estás dando adicionalmente de una manera discriminatoria al gobierno. Terminado con esto. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante. Antes de cederle la palabra a Ignacio, quería hacerte una consulta. Después vamos a tener un espacio para preguntas, pero ahora una consulta rápida. Tiene que ver qué estrategias o qué maneras ves vos que nosotros como consumidores podemos poner en práctica para defendernos de estas estrategias paternalistas, que como vos decías, van por un lado por controlarnos la vida y por el otro por cobrarnos más impuestos. ¿Hay algo que podemos hacer, o sea, cada uno de nosotros? ¿Cómo nos podemos proteger de esto? Yo creo que la mejor estrategia primero es la información y el conocimiento. Es decir, que toda la gente sepa que puedes absolutamente tomar de todo. Muchas veces uno acaba siempre tomando de lo mismo porque es lo que más fácil tiene o lo que más le gusta. Pero tener dietas variadas, de nuevo, no hay alimentos buenos ni malos, sino son las dietas en su conjunto. Yo sé que puedo tomar un 10% de mis calorías pueden ser azúcar y además es bueno para el cerebro. Entonces, lo que sí tengo es que saber dónde quiero gastar. Si, por ejemplo, me voy a tomar un helado de postre, pues luego por la tarde, si me voy a tomar un refresco, me lo tomaré sin azúcar.
O si me quiero tomar una torrija, luego a lo mejor no me tomo un helado de postre y me tomo una fruta. Porque al final lo que uno tiene que hacer es tomar informadamente, pero de manera libre, como consumidor, tus propias decisiones. Ahora hay que formar a la gente, es decir, esto es lo que sería una dieta equilibrada, y usted decide, porque si se quiere tomar un bombón o un helado, no se prive, tómelo, pero ahora solo tome uno y renuncie entonces a otra cosa en el día de hoy y mañana cambia a otro. Y eso es el tema, que la gente esté formada, informada y que libremente tome sus decisiones, pero no el gobierno diciendo, no, pues lo voy a meter a más impuestos o no, porque no ha funcionado. Y no ha funcionado como antes se veía en el caso del alcohol, no ha funcionado. Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de formar e informarse, hay muy pocas personas en el mundo de habla hispana que han hecho más en estos últimos 10 años que Ignacio Leiva para formar e informar respecto de las cuestiones de vapeo y reducción de daños. Así que, Ignacio, tus 15 minutos, 20 minutos, todos tuyos, y después te vamos a taladrar con algunas preguntas. Hola Federico, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, y así es, llevamos varios años ya tratando de informar a la gente con respecto al cigarrillo electrónico. Y si bien acá estamos hablando de las restricciones y que ya voy a tocar el tema, me parece súper importante contarle a la gente primero, explicarles qué es un cigarro electrónico, cuáles son las diferencias con un cigarrillo tradicional, para poder ir más a fondo y poder entender bien de lo que estamos conversando. Lo primero, decir que el cigarrillo electrónico es una tecnología innovadora que reduce los daños del tabaquismo, es una tecnología por la reducción de daños del tabaquismo. Y lo primero y más importante es decir que no contiene tabaco en ninguna forma, en ninguna de sus partes, no contiene tabaco. El cigarrillo electrónico es un dispositivo de vaporización que vaporiza, tal como lo dice su nombre, un líquido que puede o no contener nicotina. Está compuesto en 90% por clorhidroglicol y glicerina vegetal, dos componentes absolutamente probados en los seres humanos durante muchísimos años. Solo como tenemos poco tiempo, voy a tener que hacerlo bien global, pero para darse una idea, el propilenglicol se usa en los puffs para el asma, por lo que comprenderán que es un elemento que no produce daño a las vías respiratorias. Y lo que realmente mata en el cigarrillo tradicional no es la nicotina, no es el tabaco de hecho en sí mismo, sino que es el proceso de la combustión. Al combustionar cualquier cosa, ya sea tabaco, papel, gasolina, etc., en el proceso de la combustión se producen dos químicos que son extremadamente dañinos para el ser humano. Uno es el monóxido de carbono y el otro es el alquitrán. El monóxido de carbono es el que afecta todo lo que tiene que ver con la sangre, el corazón, el cerebro. Y el alquitrán es el que afecta las vías respiratorias, el que provoca los cánceres del pulmón y los graves daños que conocemos en el cigarrillo tradicional. El cigarrillo electrónico elimina en un 100% la combustión y asimismo elimina en un 100% estos dos químicos que son los que más daño hacen a los fumadores. La ciencia ha sido más que clara con respecto al cigarrillo electrónico. De hecho, el Real Colegio Médico de Inglaterra ha hecho un estudio profundo donde se tomaron todos los estudios que existían hasta ese momento. Se hizo un estudio global de la información que se tenía y es esta importante institución internacional la que ha dicho que el cigarrillo electrónico es al menos, y ojo que es al menos, no hasta al menos un 95% menos dañino que el cigarrillo tradicional. Eso quiere decir que una persona que se pasa del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico va a hacerse no más que un 5% del daño que se está haciendo actualmente. Hay que entender esto porque el cigarrillo electrónico no puede ser comparado con el aire. El cigarrillo electrónico es un producto desarrollado para aquellas personas que no pueden dejar de fumar o simplemente no quieren dejar de fumar y pueden cambiar su hábito por uno muchísimo menos dañino. Nosotros no recomendamos a nadie que no fume utilizar cigarrillos electrónicos. Por ningún motivo estamos de acuerdo con que lo usen los menores de edad, pero el cigarrillo electrónico sí es una herramienta que puede salvar millones de vidas.
Además, hay que entender que el cigarrillo electrónico se ha transformado en la herramienta de reducción de daño en la cesación tabáquica más efectiva en el planeta por lejos. Los parches de nicotina y los chicles de nicotina tienen una efectividad en las personas que los usan que ronda entre el 3 y el 4%. Las terapias de cesación y los remedios como el Chantix o Champix, dependiendo del país donde nos encontremos, tienen una efectividad que ronda el 5%. Lo mismo que las terapias de cesación, que son estas terapias donde hay psicólogos involucrados, se hace todo un tratamiento psicológico a la persona, también tienen una efectividad que ronda el 5%. Los últimos estudios han demostrado que el cigarrillo electrónico, a pesar de toda la campaña desinformativa que existe, tiene una efectividad que llega al 18% de las personas que lo utilizan. Eso quiere decir que 2 de cada 10 fumadores pueden salvar su vida cambiándose al cigarrillo tradicional. En el mundo mueren al año 8 millones de personas por enfermedades directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Eso quiere decir que si juntamos todas las muertes que produjo el año pasado el coronavirus, el SIDA y la malaria, no llegamos a la cifra de personas que mueren por culpa del cigarrillo tradicional. Es la causa de muerte evitable más importante del planeta. Sin embargo, vemos como esta tecnología innovadora es permanentemente atacada a través de la desinformación. Pero no somos nosotros quienes dicen que el cigarrillo electrónico es menos dañino, como ya lo expliqué. Esto lo ha dicho el Real Colegio Médico de Inglaterra, que es una de las instituciones más importantes del mundo en lo que tiene que ver con ciencia médica. Reúne a más de 4.000 médicos ingleses. Te voy a pedir, Federico, que por favor me muestres la imagen de PHE England. ¿Me puedes avisar cuando la estamos viendo? Porque nosotros tenemos algún pequeño delay. Un segundo, ahora la pongo. Mientras tanto, les explico que las campañas, lamentablemente, las campañas que se impulsan para las personas que quieren dejar de fumar, de parte de la OMS, de parte de las instituciones anti-tabaco, es quit or die. Y ellos no entienden que hay mucha gente que no va a dejar de fumar simplemente. Hay muchos casos de gente con cáncer pulmonar que no deja de fumar. Hay gente que simplemente no puede. En las imágenes que estamos viendo a continuación, podemos ver el gobierno británico a través de PHE England, que es lo que vendría a ser el símil al Ministerio de Salud de España o del Ministerio de Salud chileno, ha iniciado campañas para pedirle a los usuarios que se cambien del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico. Lo que vemos ahí, a mano izquierda arriba, es un paradero de micro donde PHE llama a los usuarios diciéndoles que el cigarrillo electrónico es al menos un 95% menos dañino que el tabaco tradicional. Al lado derecho arriba vemos un pantallazo de un video publicado en el canal de PHE England, ustedes pueden ir a verlo, donde se le explica a los usuarios qué tan positivo podría ser para su salud cambiarse al cigarrillo electrónico y hacerlos entender de que esta es una importante herramienta de reducción de daño. Pero esto no queda solamente en campañas. Aquí la imagen más importante, la que más nos dice o la que más nos puede conversar de qué tan importante es para el gobierno británico tomar la reducción de daños como una herramienta. En esta imagen vemos una tienda de cigarrillos electrónicos al interior de un hospital público en Inglaterra. Es así de claro, es así de duro lo que ha planteado la ciencia, y no es que existan 1, 2 o 3 estudios en favor del cigarrillo electrónico. Actualmente existen más de 4.000 estudios que avalan que el cigarrillo electrónico es una forma de reducir daño. Sin ir más lejos, yo les comentaba que al año mueren 8 millones de personas en el mundo por culpa del cigarrillo tradicional. Desde hace 15 años, que es el tiempo que lleva utilizándose el cigarrillo electrónico, no ha muerto ni un solo usuario por vapear. Hay un caso que fue muy difundido en Estados Unidos, donde se habló de las supuestas muertes causadas por el cigarrillo electrónico. Sin embargo, esto se demostró, y de hecho fue la CDC y la FDA las que desmintieron esto, y quedó absolutamente claro que no tenían vínculo con el cigarrillo tradicional, sino que eran líquidos de THC contaminado con acetato de vitamina E,
del mercado negro creado por narcotraficantes los que generaron estas muertes. Puedes esconder la diapositiva, Federico, muchas gracias. Con respecto a España, ¿cuál es la situación actual en España? Lo primero que nos interesa entender, por lo que les estaba explicando antes, es que en España hay 12 millones de fumadores actualmente. Eso quiere decir que hay 12 millones de personas que se están matando todos los días al consumir tabaco. Mueren en España al año 69.000 españoles por enfermedades directamente relacionadas al tabaquismo. Esas 69.000 muertes podrían ser evitadas simplemente con que estas personas cambien su hábito por uno muchísimo menos dañino, que es el cigarrillo electrónico. En España, la vaporización o el uso de cigarrillo electrónico está regido por la Ley Orgánica del 2005, pero además, desde el año 2017, esto se refundió con la TPD, que es la Directiva Europea de los Productos del Tabaco. En España se aplicó un año más tarde, porque el año 2016 no había gobierno en España para que la aplicara, pero Bruselas presionó muy duramente, amenazando con castigar económicamente a España si es que no la aplicaba, y en ese momento se refunden y se hace la legislación actual. Entre la TPD pone un montón de problemas al cigarrillo electrónico que no tienen ningún sentido científico. Ya no tiene ningún sentido científico querer... algo pasó. Alguien compartió pantalla, no sé si yo sigo al aire. Marcos está compartiendo pantalla, si lo puede, gracias. Ya, perdona, me perdí. La TPD tiene varias cosas, restricciones para los cigarrillos electrónicos que no tienen ningún sentido científico. No solamente no se hace cargo de la reducción de daño y la cantidad de vidas que puede salvar, sino que además se imponen un montón de medidas sin sentido. Por ejemplo, se definió que el máximo de miligramos de nicotina que podría contener un líquido de vapeo es 20 miligramos de nicotina. Pero no hay nada que indique que esto debiese ser 20, 32, 18, 12. Esto es un número que se pone simplemente porque hacen la comparación directa con la cantidad de nicotina que tiene un paquete de cigarrillos. Pero desde el punto de vista del usuario de vapeo, esto no tiene ningún sentido. Va a depender del dispositivo que utilice, va a depender de varias variables cuál es la concentración nicótica que va a necesitar. Especialmente para aquellos que están saliendo del cigarrillo, estas concentraciones son insuficientes para algunos tipos de cigarrillos electrónicos, como son los cigarrillos que contienen sales de nicotina, pero aquí no hubo ningún fundamento real para poder establecer esto. Además, se estableció que ningún líquido que contuviera nicotina podía contenerse en botellas que fueran superiores a los 10 ml. Esto es un sinsentido, mayor gasto de plástico, hace que las personas no puedan comprar nicotina, aquellos que usan dispositivos que usan mayor cantidad de líquido, tienen que estar mezclándolo o simplemente estar comprando muchísimos paquetitos de 10 miligramos de nicotina, y eso también complica al usuario. Se estableció una norma muy extraña y muy ridícula, que es que los tanques de los vaporizadores, acá estamos viendo el tanque es donde va el líquido, no puede contener más de 2 ml de líquido. ¿Por qué no fue 1? ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 3? Tampoco hay una explicación, es simplemente restricciones sin sentido, que además lo único que van a hacer es que el usuario tenga que rellenarlo en una mayor cantidad de oportunidades. Es algo realmente ridículo. Los líquidos de nicotina, y esto por una parte está muy correcto y los usuarios lo celebramos, deben hacer un registro bastante complejo que pasa por exámenes de toxicidad, trazabilidad, emisiones, etc. Pero estos exámenes se tienen que hacer por cada lote de líquido. Pero no solamente se deben hacer por cada lote de líquido. Si existe un sabor, voy a inventar, un sabor de tabaco con avellana. Si ese sabor la empresa lo vende con 6 miligramos de nicotina, 12 miligramos de nicotina y 20 miligramos de nicotina, tiene que hacer este registro por cada una de las
concentraciones de nicotina que tenga, lo que simplemente no tiene ningún sentido porque van a ser los mismos componentes, simplemente con una diferenciación en la cantidad de nicotina que hay dentro del cigarrillo, dentro del líquido del cigarrillo electrónico. Cuando se hace este proceso de registro debe ser enviado a la Unión Europea y luego vuelve a los ministerios de salud de cada país. Como decía, esto se debe hacer por cada uno de las graduaciones nicóticas, por cada uno de los sabores, lo que significa un alto costo también para la industria. Los equipos también están regulados, tienen que pasar por varias revisiones de calidad, tienen que demostrar ser seguros, que tengan sistemas de corte, etcétera, que las pilas estén bien protegidas, lo que a nosotros como usuarios nos parece muy bien, porque eso hace que los usuarios finalmente sepan lo que están vapeando y además una regulación que protege al usuario más que restringirlo. Está prohibido que cualquier líquido que contenga nicotina se le pueda agregar vitaminas, cafeína o cualquier extra que pueda de alguna manera cambiar su método, pero esto solo aplica a los líquidos con nicotina. O sea, si no tiene nicotina, da lo mismo. Algo más o menos lo que estaba conversando el orador anterior de estas cosas sin sentido, en que no lo puedo agregar aquí, pero indistintamente lo puedo agregar en otro. Otra cosa que es muy negativa desde el punto de vista de generar un cambio en la población, de cambiar por un producto que los pone en un menor riesgo, que les va a salvar la vida, es que los líquidos y los equipos deben traer una cantidad de advertencias que es el 60% de su empaque. ¿Advertencia de qué? Porque ya sabemos que hay líquidos sin nicotina, sin embargo, se obliga a que tengan el 60% de advertencia de que la nicotina es un componente adictivo, lo que no ayuda a que las personas cambien su hábito. Está totalmente prohibida la publicidad de cualquier tipo, en cualquier forma, no se permite. Están prohibidas las ventas transfronterizas. En realidad no es que estén totalmente prohibidas por la TPD, sino que recomiendan que la venta online se reduzca a cada Estado miembro, cosa que España lo tiene aplicado en este momento. En España están permitidas las ventas online al interior de España, pero no están permitidas las ventas online al usuario final de manera que cruce las fronteras de la Unión Europea u otros países, lo que obviamente dificulta el acceso a los usuarios a los componentes. Sin embargo, sí está permitido que un distribuidor importe líquidos de otro país y los venda en su tienda. De nuevo, ¿a quién estamos afectando? Al usuario final. O sea, no es el problema que venga de afuera, sino que simplemente ponerle cortapisas a los usuarios finales y hacer cada vez más difícil la utilización de vaporizadores. Con respecto a la TPD, ¿qué se espera de la TPD? Perdón, me faltó decir que en España actualmente los impuestos que se le aplican al cigarrillo electrónico son los mismos que a los otros elementos, pagan IVA. Sin embargo, la intención del gobierno es igualarlo al cigarrillo tradicional. ¿Qué significaría esto? Que el cigarrillo electrónico podría llegar a tener un impuesto del 80%, lo que obviamente no tiene ningún sentido. Hablaron antes sobre las externalidades negativas que se le aplican, por ejemplo, como argumento al tabaco. Si pensamos en que la externalidad negativa del tabaco, que va a ser un 100%, va a pagar un 80% de impuestos, lo lógico es que un producto que genera un 5% a lo sumo de esas externalidades negativas tuviera un impuesto que sea el 5% del correspondiente al tabaco. Estamos hablando de un 4% en este caso, por lo que igualarlo no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista impositivo, ni desde el punto de vista salud. Es necesario que España entienda que la reducción de daños no solamente salva vidas, la reducción de daños le salva plata al Estado. El Estado se ahorraría un montón de plata en salud pública por las enfermedades causadas por el cigarrillo tradicional. ¿Cuáles son los riesgos que se corren en España y que ya han... Perdón. 2 minutos.
Ok, ¿cuáles son los riesgos que se corren en España? En España, uno de los riesgos que ya ha pasado en algunos países de Europa es que se prohíban los sabores. Los sabores son extremadamente importantes para el proceso de dejar de fumar. Más del 60% de los usuarios utiliza solamente líquidos con sabores frutales. Del 40% que queda, más del 20% sigue solamente vapea líquidos con sabores a postres. Y menos del 20% de los usuarios continúa usando sabores a tabaco. Lo que pretenden hacer es eliminar todos los sabores que no sean el tabaco, pero no hay nada más ridículo que obligar a la gente que viene arrancando del cigarrillo a mantener los sabores que lo mantienen ligado a ese proceso, porque un vapero deja de ser un fumador y se transforma en un vapero. En España hoy se puede vapear en espacios libres o cerrados, con algunas restricciones. No se puede vapear en el transporte público, en los colegios, en los hospitales, en los edificios de administración pública y farmacias. En los lugares públicos privados, es decir, bares, discotecas, restaurantes, va a quedar a decisión del dueño si es que se permite la utilización de estos vaporizadores. Por temas de COVID, además, entró otra legislación, que es que no se puede vapear no se puede vapear, fumar o vaporizar tabaco calentado si es que no se respetan los 2 metros de distancia. Esto hizo que en los eventos masivos se prohíban las 3 cosas porque no hay cómo controlar la distancia entre las personas. En España, el Ministerio de Salud ha sido totalmente contrario al vapeo. Hay una campaña de desinformación gigantesca. De hecho, sin ir más lejos, una alta funcionaria española del Ministerio de Salud hace algún par de años dijo que los cigarrillos electrónicos debían ser prohibidos porque tenían nitroglicerina. ¡Pum! O sea, hay una cantidad de desinformación gigantesca por parte de las autoridades que terminan desinformando a la gente. La combustión mata, pero mata también la desinformación y es lo que nosotros queremos cambiar, queremos que la gente se informe. Me gustaría que por favor me muestren la segunda diapositiva, que esta es una campaña que realizó el Ministerio Español, que es realmente muy dañina para los usuarios, que es esta campaña que no te engañen, el tabaco ata y te mata en todas sus formas. Y aquí podemos ver gente fumando cigarrillos tradicionales, gente con un vaporizador, gente con pipas de agua y una dinamita. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está engañando? El gobierno español está engañando a los usuarios. Yo soy claro en esto. Hay un engaño total, contravienen todo lo que dice la ciencia. De hecho, hay un estudio del CSIC, que esto no está directamente relacionado con el usuario del vaporizador, sino que aquellos que lo rodean. Hay un estudio del CSIC, que es el centro de estudios más importante de España y el segundo más importante de Europa, que ha demostrado que el vapeador pasivo no existe. El que fuma daña a quienes lo rodean. Está demostrado hoy que el cigarrillo electrónico, aquellos que comparten espacios abiertos o cerrados con quienes usan cigarrillos electrónicos, no reciben ningún tipo de daño. Y esto para mí debiese ser suficiente para hacer que la gente se cambie al cigarrillo electrónico. Ya dejar de matar a los demás es lo suficientemente importante. Pero hay otro tema, que es el tema de las libertades. Hoy día es el cigarrillo electrónico, mañana puede ser la cerveza y pasado el chocolate. Yo llamo no solamente a aquellos que vapean a alzarse en contra de estas restricciones sin sentido, sino que a luchar por sus libertades. La libertad no puede ser tocada. Hoy día es el cigarrillo, mañana puede ser la cerveza o algo que a ti te guste o te interese consumir como adulto responsable de poder tomar tu opción, y no va a haber tiempo para poder echar pie atrás. Existe además un problema gigante con el cigarrillo electrónico, que es el atentado en contra de los derechos humanos de las personas. Los derechos, uno de los principales derechos de las personas es elegir sobre mi propia salud. Yo debo poder informarme y poder elegir sobre mi salud. Obligar a través de la desinformación a los fumadores a seguir fumando es un crimen. Obligar a los vaperos a volver al cigarrillo por la desinformación es un crimen. Yo llamo a las personas a levantarse, a luchar por sus derechos, no solamente por sus derechos con respecto al cigarrillo electrónico, sino que con respecto a las libertades. El gobierno español ha dicho cosas como que la nicotina es cancerígena, lo que es absolutamente falso. No existe ningún estudio en el mundo que diga que la nicotina puede causar cáncer.
que el aerosol es tóxico. Está más que demostrado. Este mismo estudio del CSIC que nombraba antes ha demostrado que no existen tales niveles de toxicidad en los cigarrillos electrónicos. Ya les comentaba otras de las barbaridades, como que el cigarrillo electrónico contiene nitroglicerina, y la actual ministra de Salud española ha dicho que la postura del gobierno español es que cuando tú dejas el tabaco, debes dejarlo todo. Es decir, la política quit or die. O lo dejas o te mueres, que ha demostrado en los últimos años haber estancado la baja en el uso de tabaco tradicional. Sin embargo, ellos siguen insistiendo sobre lo mismo, atacando al cigarrillo electrónico. Lo último, la TPD3, que está no pronta, pero en un par de años más podría entrar en funcionamiento, afectaría a España. Y los grandes miedos que existen de la TPD3 es, primero, que den la libertad a los gobiernos para poder prohibir los sabores. Los sabores son muy importantes en el proceso de dejar de fumar, así que esperemos que eso no se lleve a cabo, y España lo aplicaría sin duda alguna. Es muy probable que traten de terminar con la venta online incluso al interior de los estados, lo cual es muy malo para los usuarios de cigarrillos electrónicos, y existe una posibilidad de que traten de integrar impuestos especiales, impuestos específicos para el cigarrillo electrónico en Europa. Sin embargo, esto podemos estar medianamente tranquilos porque basta con que un país miembro rechace esta moción para que no pueda ser aplicada, y esperamos que Francia, que es otro de los países, junto con Inglaterra, Nueva Zelanda, que han tomado la reducción de daño como estrategia de salud pública, se niegue a esta postura. Espero haber sido claro, era muy corto el tiempo, pero abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Ignacio. Al final, antes de pasar, hay varias preguntas de la audiencia, y quiero empezar con una de ellas porque tiene que ver con lo que acabas de mencionar. El tema perdón que quiero mencionar a la persona que la hizo, Ignacio también, otro Ignacio, comenta que en regiones de España como las islas no hay tiendas físicas para comprar productos de vapeo. Y se pregunta qué va a pasar porque el Ministerio de Salud, estimo, tiene muchas ganas de prohibir la venta online. Y vos mencionabas esto. Si podés extender un poquito, digamos, por qué esto es tan malo, estaría buenísimo. Bueno, a ver, una de las cosas que se me olvidó decir desde un principio y que es muy importante es que todas estas cortapisas que se le van poniendo a los usuarios, lo único que van a generar son dos efectos, que está demostrado científicamente también, y hay estudios en Estados Unidos, en ciertos estados donde se ha prohibido el cigarrillo electrónico por algunos periodos o se le ha puesto cortapisa al cigarrillo electrónico. Se generan dos cosas. Uno, hay usuarios, una parte importante, que vuelve a fumar. Pero la otra, y que es la más grave, y es la que pone más riesgo a los usuarios, es el mercado negro. El Estado es como que estuviera haciéndose el ciego y el sordo con respecto a los daños que traen estas prohibiciones. La gente, alguna va a volver a fumar, pero otra va a adquirir sus productos en el mercado negro, y esto trae consigo los riesgos como los producidos en Estados Unidos, que son los únicos casos de muertos no vinculados directamente al cigarrillo tradicional, pero desde el mercado negro. Como explicaba antes, el miedo que tenemos es que durante la TPD3 se intente prohibir la venta online, como se está tratando de hacer en países como el mío, lamentablemente, que Chile está teniendo un proceso legislativo muy negativo. Y solo como un detalle, y ahí para que la gente junte las piezas del puzzle, el diputado que presentó la ley que terminó haciendo el etiquetado a los productos en Chile es el mismo que lleva la campaña y la legislación en contra del cigarrillo electrónico actualmente. Perdón, senador, no diputado. Gracias, Ignacio. Y Marcos, en el chat Sergio mencionó un punto que es, a ver, y esto por favor, Ignacio, no lo tomes a mal, pero Chile lamentablemente ha sentado un precedente muy malo en América Latina, casi en el mundo, digamos, respecto de estos etiquetados yéndose un poquito
digamos, a la exageración. Y bueno, México está tratando, Sergio mencionaba, México está tratando de hacer, mejor dicho, está implementando un modelo muy similar. En la Argentina hay una ley que ya tiene media sanción del Senado, si no recuerdo mal también. Quería preguntarte entonces, Marcos, primero, o sea, bueno, estuviste un poco diciendo los peligros de estas cuestiones, si querés explayarte un poco más, pero también, y dado tu experiencia en el mundo empresarial, ¿por qué las empresas, los emprendedores, los innovadores deberían tener derecho a presentar sus productos como los quieren? ¿Qué implica una marca en un producto? O sea, ¿y qué implica para nosotros como consumidores que un producto tenga la etiqueta que corresponde y no la etiqueta probablemente simplificada y en un formato cuasi aberrante que los gobiernos quieren? Vamos a ver, la publicidad, porque esto es algo que a veces la gente desconoce. La publicidad en su conjunto, e incluyo la etiqueta como publicidad, tiene que ser veraz, por ley. No puede mentir. La publicidad es un contrato. Es decir, si yo compro una crema y el anuncio que sale en una revista dice que me quita el acné y en la etiqueta dice que me quita el acné y no me lo quita, yo me puedo ir a un juzgado y enseñar esa página de publicidad como si fuera un contrato. Es decir, oiga, esta gente ha mentido, y puedo denunciar. Es decir, la publicidad no puede mentir por ley. Solo hay una excepción, que es la publicidad política, porque los políticos fueron tan listos que en la ley de publicidad excluyeron las promesas y la propaganda electoral, que no está sujeto a ello. Quiere decir, yo como partido político puedo hacer una campaña diciendo que voy a hacer algo y luego no lo hago. Está excluido, pero es un contrato. Entonces, esto es muy importante porque a veces la gente hace más caso a un tertuliano o a un artículo de opinión o a un contenido que a la publicidad, y en eso, amparado en la libertad de expresión, pues alguien puede decir que si tomas Fanta te crece el pelo, pero yo no lo puedo decir en un anuncio porque un anuncio está comprometido con la verdad. Luego, esto es muy importante porque lo que se necesita es que cualquiera que tenga un producto y que lo quiera poner en el mercado, lo que tiene que dar es información veraz sobre ese producto. Y ya se está dando a través de etiquetas y a través de publicidad. Y si alguien piensa que no es información veraz, que vaya y que lo denuncie, por supuesto. Pero lo que sí hay que dejar a la gente es libertad. Hay que darle información, hay que darle formación, hay que darle información veraz sobre los productos y luego la gente que libremente tome sus decisiones. Por supuesto, si uno se toma 5 botellas de whisky al día, pues probablemente vaya a coger una pancreatitis o una cirrosis hepática y tenga un riesgo. Es importante que la gente lo sepa, pero no impedir a la gente que si se quiere tomar un whisky, pues que se lo tome libremente. Y esto es lo que los estados tienen que entender. Hay que formar a la ciudadanía, hay que asegurarse que la información que recibe la ciudadanía en etiquetas y en publicidad es veraz y posteriormente dejar a la gente que sea libre, porque estamos entrando en unas contradicciones que son curiosísimas. Es decir, tú le dejas, creo que era George Brassens quien decía, morir por las ideas vale, pero por favor de muerte lenta. Y estamos en un mundo donde en estos momentos pues, se está aprobando la eutanasia, donde uno puede decidir morir en un determinado momento, pero si quieres morir de muerte lenta, ya sea fumando, ya sea tomándote whisky, pues el Estado ahí eso sí te lo va a prohibir. Dices, bueno, por favor, mientras sepas que la gente no está siendo engañada y está actuando libremente con la información adecuada, creamos, por favor, un poco en la libertad y en el juicio de las personas. ¿Crees, Marcos, que el próximo, digamos, la próxima víctima de todo esto van a ser justamente las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, que incluso puede llegar a venir directivas que, digamos, traten de limitar su consumo, por ejemplo, en restaurantes, cosas así? Estamos viviendo una situación curiosísima. Históricamente se suponía
que la izquierda representaba pues más esas ideas de libertad en la época del amor libre o incluso de la legalización de drogas, etcétera. Y sin embargo, estamos viendo una reconversión de la izquierda hacia un neopuritanismo socialista, donde al final te tratan de dirigir a las personas y tal. Entonces yo digo, es que al final a lo mejor hasta nos reducen el café, yo qué sé. Y ha sido un viraje absoluto, un viraje, y tenemos posiblemente una de las izquierdas más conservadoras y más puritanas que jamás han existido en el planeta. Pero ese es el nuevo, esta neoizquierda puritana que se nos mete en nuestra cama, en nuestros hábitos y en todo. Ignacio, por favor. Me gustaría regalarte un salto al futuro y la respuesta a tu pregunta es absolutamente sí. Y dirán, ¿pero cómo sabes? Como dije, el mismo diputado que hizo el etiquetado fue el que impulsó la ley de tabaco. El otro proyecto que está impulsando este mismo diputado es el ataque en contra de los alcoholes, las cervezas, los destilados, etc. Y alguien podrá decir, ya, pero es un solo diputado. Esto se repite. En México ha habido un reciente escándalo gigante, fue un escándalo muy, muy grande, con una diputada del Partido Morena, que es la señora Medel. La señora Medel es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de México y fue descubierta, porque no hay otra palabra, en un caso que muchos otros diputados han llamado directamente corrupción, la han acusado de corrupta, donde se descubrió, ella se había negado a tramitar proyectos que iban en favor del cigarrillo electrónico, entendiendo el tema de la reducción de daños como un pilar fundamental. Sin embargo, promovió otro proyecto de ley muy restrictivo, muy similar al proyecto de ley que existe en Chile, pero se le pasó un detalle. En la metadata del archivo donde venía el proyecto de ley, salía quién era el autor. Y el autor era una argentina que trabaja para Tobacco Free Kids, que es una organización internacional. Eso se llama intervencionismo internacional. Que una persona externa venga a hacer los proyectos de ley de tu país no puede ser aceptado. Ya ni siquiera estamos hablando solamente de un tema por país, estamos hablando de un tema global. Esta misma acusación de intervencionismo internacional se dio en Filipinas, donde se estaba impulsando una ley en contra del cigarrillo electrónico de manera brutal por parte del Ministerio de Salud argentino-filipino, que en este caso es la FDA, que no tiene que ver con la FDA de Estados Unidos, sino que es el Ministerio de Salud. Y mientras se estaba planteando esto a la Cámara de Diputados, un diputado les preguntó si ellos estaban recibiendo plata de la fundación de Bloomberg, que se ha declarado públicamente en contra del cigarrillo electrónico y es quien pone el dinero para la mayoría de las campañas antivapeo en el mundo. El tema es que se descubrió que Bloomberg estaba entregando importantes cantidades de dinero al ministerio filipino. Se armó un escándalo gigantesco y de hecho, gracias a eso, hoy día se ha aprobado o está en proceso de aprobación la ley pro vapeo en Filipinas. Cuando la gente dice, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Manifestarse, luchar. Los países que han luchado han logrado cosas. Filipinas es un caso, Australia es otro. En Estados Unidos, si bien las cosas no pintan tan bien, se han podido parar las prohibiciones muchas veces. El caso de Chile, el año 2010. En el caso del año 2018, se empezó a hablar de volver a prohibir los cigarrillos electrónicos. Nosotros nos manifestamos, salimos a la calle como vaperos, hicimos una manifestación en contra, hemos estado presentes, comuníquense con sus diputados. Hay muchos diputados que actúan de buena fe, pero son muy mal informados por parte de sus asesores o creen en lo que les está diciendo el gobierno. Pidan audiencia. Hay muchos diputados que están muy abiertos a comunicarse con los usuarios. Y me gustaría de paso comentar un pequeño comentario que había en el chat que decía que le parece muy interesante, vendedores hablando de derechos de los consumidores. Perdón, yo no soy vendedor de nada, soy un activista, llevo 10 años defendiendo el vapeo, soy el presidente de la Asociación de Consumidores de Chile, soy secretario de la Asociación Iberoamericana que reúne a más de 14 países y somos representantes de los consumidores. Nosotros estamos luchando por las libertades
no por un tema económico, estamos luchando porque nos parece que somos lo suficientemente adultos, somos lo suficientemente inteligentes como para poder elegir sobre nuestra salud. Estos métodos de desinformación llegan a tanto que en España creo que tampoco es muy conocido, pero en Latinoamérica ni siquiera existen. Lo comentaron antes, estos son los nicotine pouch, que son un producto que ahora no voy a tener tiempo de explicarlo a fondo, pero que es 99,7% menos dañino que el tabaco tradicional, al menos. Y está prohibido en la mayoría de los países de Europa, sin que la gente sepa ni siquiera que existe. Acá en Polonia, menos mal, existe, y es por eso que se los puedo mostrar. Los que no saben, investiguen, porque aquellos que quieren dejar de fumar y no les funciona el vapeo, los nicotine pouch, el snus, hay otras fórmulas que pueden salvar su vida. Vapear no es fumar, y yo los llamo a luchar por sus derechos. Marcos, antes de cederte la palabra... Una cosita muy pequeña. Dale, y después te quería hacer una pregunta. No, es un segundo, porque sobre lo que había comentado de Bloomberg. Es muy interesante esto porque está muy extendido la financiación internacional de determinadas causas y cómo se está trabajando en ese sentido. Y una de ellas, pues lo estamos aquí obviando, es el tema de la carne. Cómo los intereses de determinada gente en estos momentos están haciendo lobbies en muchos países para que al final se acabe eliminando la carne de nuestra dieta, sustituyéndola por alternativas vegetales. Y hay una financiación espectacular de ello. A mí lo único que yo pido es que todo este tipo de cosas sean transparentes, porque estamos pasando a un sistema de manipulación internacional opaco y creo que hay que denunciarlo. Totalmente de acuerdo, el filantrocolonialismo es lo que nos asusta hoy día, y de hecho, sin ir más lejos, Bloomberg tiene 3 causas principales en su filantrocolonialismo, que son las bebidas azucaradas, el cigarrillo electrónico y las bebidas alcohólicas. Esto dicho públicamente por Bloomberg, se han detectado donaciones importantísimas, estamos hablando de miles de millones de dólares a diferentes campañas para atacar lo que a él le parece. A mí me parece muy bien que una persona con dinero quiera hacer el bien, pero tal como acaba de comentar, esto debe ser de manera transparente, no de manera oculta y escondida como se está haciendo hasta hoy. En este sentido, y un poco para ir terminando, porque también nos acompaña José Carlos, el director del Instituto Juan de Mariana, que va a hacer un cierre del evento y quizás también quiera preguntarles algo a ustedes. En el chat había un comentario respecto de cuáles, digamos, cuáles son los intereses del Estado, además, digamos, de más control y más poder, vinculados a todo este frenesí de controlar lo que consumimos, cómo nos alimentamos, etc. Y lo que quería preguntarles era, a ver, un poco estuvimos hablando, pero sí, quizás una de las puntas que tendríamos que buscar es este neocolonialismo. Y esta, digamos, bueno, un poco lo mencionaba Marcos, este puritanismo posmoderno. Es muy interesante lo que decía Ignacio hace un rato, que la Unión Europea viola sus propios principios casi rectores, porque uno de los principios, digamos, una de las 4 libertades que la Unión Europea debería garantizar es la libertad de tránsito de bienes entre los países, y eso para los productos de vapeo está prohibido, o sea, y en vías de prohibirse incluso, en vías de prohibirse para incluso dentro de los países. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿creen que una de las fuerzas mayores, rectoras de todo este proceso, tiene que ver con organizaciones supranacionales y multimillonarios que no tienen cosas mejores que hacer que decirnos lo que tenemos que hacer? Yo soy totalmente convencido de aquello. Bueno, yo primero... Adelante. No, adelante tú. No hay problema, adelante. Por favor. No, yo lo que decía es que primero, es decir, el Estado debe de estar controlado por los ciudadanos.
y no viceversa. No el Estado controlando a los ciudadanos y los ciudadanos controlando al Estado. Y los ciudadanos decidiendo para qué quieren el Estado y cuáles son los límites que debe de tener el Estado. Cuando esto no sucede, porque la gente no es consciente de cómo poco a poco el Estado va entrando en nuestras vidas y va asumiendo roles que nadie le ha decidido hacer. El Estado tiende al gigantismo, a la hipertrofía. Y entonces, pues oye, si de repente el Estado dice, oye, pues voy a asumir esto y voy a empezar porque necesitan justificar su utilidad. Digo, voy a justificar que soy útil a los ciudadanos, de esa manera, pues oye, puedo cobrar más impuestos, puedo incrementar mis plantillas y voy a incrementar mis servicios. Servicios que a lo mejor deberían de alguna manera dejarse, que fueran consultados con la ciudadanía. Porque yo no quiero un ministerio que me diga cómo tengo que hablar inclusivamente, ni quiero determinadas cosas. ¿Por qué tenemos que pagar y soportar todo esto? Pero si no se le pone límite, esto va a seguir creciendo hasta que el Estado nos diga absolutamente, oye, que nos vigile y nos meta un funcionario a ver si nos le cepillamos los dientes todas las mañanas. Y eso es donde la ciudadanía... Una ciudadanía formada en determinado momento tiene que revisar y decir, ¿para qué queremos el Estado? Pues queremos para una sanidad, queremos para una educación, para una justicia, para una defensa. Y cualquier otra cosa adicional, oye, pues es que a lo mejor no lo queremos el dinero en nuestro bolsillo y vale ya de ofrecernos servicios o productos que la ciudadanía no quiere comprarles. Este es el problema. Yo lo único que iba a decir con respecto a tu pregunta anterior, Federico, es que yo soy un convencido de que eso es el problema. Hay un tema global que a nosotros nos costó darnos cuenta como activistas que esto no estaba pasando en cada uno de los países. Estábamos peleando todos por separado, cada uno en su trinchera, y de pronto nos dimos cuenta que era un movimiento global, que cosas que pasaban en un país se iban reproduciendo en otro. Y lo podemos ver no solamente en el vapeo, estábamos hablando de la ley de etiquetado, lo estamos viendo con el vapeo en este momento y lo vamos a ver pronto con los alcoholes. Eso no cabe en ninguna duda y eso tiene un nombre específico en el mundo que es Michael Bloomberg. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, antes le quiero ceder la palabra a José Carlos, el director del Instituto Juan de Mariana, y antes de eso agradecerles a ustedes dos, como Antonio, y a cada una de las personas que nos acompañó durante esta transmisión. José Carlos, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Federico. Gracias a ti, gracias a vosotros dos, porque la verdad es que habéis expuesto cuestiones de primer orden relacionadas con la libertad de consumo y que son importantes. Yo, por poner un pequeño granito de arena, creo que la libertad de consumo es fundamental, entre otras cosas, para favorecer la innovación. Y es importante favorecer la innovación para atender mejor los intereses de los consumidores a largo plazo. Habéis hablado, pues, por ejemplo, de la introducción de alternativas al azúcar, ¿no? Y también de formas alternativas de fumar que son menos dañinas que el tabaco y que, bueno, pues suponen una vía, ¿no?, para dejar el tabaco que es más efectiva que otras. Es decir, yo creo que esa libertad de consumo es fundamental precisamente para introducir este elemento de innovación. No sé si queréis decir algo más al respecto y si no, pues bueno, en cualquier caso yo os agradezco mucho que hayáis participado en este encuentro sobre la libertad de los consumidores. Y os llevamos a todos a que nos acompañéis el próximo lunes. Teníamos programada una charla el próximo viernes, como todos los viernes, pero por circunstancias que se nos escapan, pues la tendremos el lunes. Hablaremos con Rafa Tamames sobre robótica, que también es un asunto del máximo interés. Y nada más, muchas gracias a vosotros por todo lo que habéis compartido con nosotros estas 2 horas.